orar para poner esta predicación en las manos del Señor, que me use, ¿verdad? Porque verdaderamente necesito que sea el Señor que me ayude, porque esta es una de las prédicas para mí más difíciles de predicar. Es realmente retadora a nivel personal. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por estar aquí reunidos como el cuerpo del Señor Jesucristo, comprado con su preciosa sangre, Señor. Bendigo tu nombre, Jesús. Bendecimos el nombre del Padre, bendecimos al Espíritu Santo y pedimos, Señor, en esta hora que tu gracia me use para predicar tu palabra. Señor, toma nuestro corazón y ábrelo, Señor, así como abrimos las Escrituras, que nuestro corazón se abra, Señor, para escuchar las buenas nuevas, Señor, de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Nuestra esperanza viva que es Él, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Muy bien, hermanos, como en vísperas de estar celebrando la Semana Santa en las próximas semanas, venimos con esta predicación que ha sido consecutiva a lo que hemos estado enseñando acerca de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que les voy a pedir por favor que me acompañen a Mateo 28. ...5 y 6, Mateo 28, 5 al 6. Me dicen amén, por favor, cuando ya lo tienen. Amén, hermanos. Muy bien, lo voy a leer para ustedes. Dice, voy a leer un poquito más atrás, desde el 5, ¿sí? Desde el 28 al 1 mejor. Dice, pasado el día de reposo, al amanecer el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella, y su aspecto era como de un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como él lo dijo. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas del sepulcro, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las buenas nuevas a los discípulos. He aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús le dijo: no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos, que vayan a Galilea y allí me verán. Muy bien, hermanos, vamos a adentrarnos un poco antes de estos acontecimientos poderosos que acabamos de leer. Vamos a ir a Mateo 27 para ver cómo se desarrolla esta historia de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. En Mateo 27, 62 al 66 nos muestra el drama de la cruz. Voy a leer para ustedes, dice así. Perdón, de Mateo 27, 50, dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión, a los que estaban con él guardando a Jesús,
visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Hermanos, a veces uno ve las películas de Semana Santa, pero a veces se le queda corto con lo que pasó en la cruz. Estoy estudiando qué pasa, qué magnitud pudo haber tenido el terremoto una vez que Cristo muere. Dice que el templo, algunos conocen esos detalles, pero otros no. La cortina o el velo que se estaba en el templo, en el templo de Jerusalén, era tan pesada que se ocupaban 200 hombres para poder subir esa cortina donde estaba. Y dice que se partió en dos. Dice que las piedras se rompieron. Para que naturalmente en un terremoto las piedras naturales se rompan, dice que tiene que haber sido un terremoto de escala de 7 a 8 puntos de la escala de Richter, que es un terremoto. Y no solo eso, también nos dice que los sepulcros se partieron, y que no solamente se partieron, sino que hubo santos, seguidores y creyentes que resucitaron en ese momento. Y que una vez que el Señor Jesucristo se presentó resucitado, ellos vinieron a la santa ciudad, es decir, aparecieron. Es como que, hermanos, nosotros tengamos un familiar que parte con la presencia del Señor, y un día como hoy que el Señor Jesucristo resucita, hoy vienen a culto, básicamente, porque el Señor, en el poder de lo que pasa en esa cruz, fue tan poderoso lo que pasó, que hubo santos que resucitaron. Y eso es increíble, hermano. Muchas gracias. Así que entendamos el poder realmente de lo que pasa en esa cruz. Realmente, hermanos, los cimientos del mundo fueron conmovidos con esa resurrección, y con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, ese momento crucial llegó exactamente cuando el Señor estaba agonizando. Imagínense que también la Escritura nos dice que gran tiniebla estaba cubriendo la faz de la tierra. Entendamos el drama de la cruz. Entendamos primeramente ese drama que pasa, en el que absolutamente toda la creación entra como en un drama cósmico, hermanos. Como cuando usted va a ver una obra de teatro y en el momento más dramático las luces se atenúan para poder entender lo que está pasando. Entonces tenemos aquí al creador del universo colgado en una cruz con sus últimos alientos, porque su cuerpo humano, que ha sido totalmente inmolado y destruido por sus adversarios, y que está a punto de perder toda su sangre, está a punto de morir, porque ya naturalmente el cuerpo de Cristo ya no aguanta estar vivo. Y el Señor en esos momentos, como sabemos, clama con gran poder: Elí, Elí, lama sabachthani. Si no me equivoco, perdón mi hebreo o arameo, no soy diestro en eso, que quiere decir: Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Está en ese momento de gran presión, ese momento en el que realmente todas las cosas del universo, las malas y las buenas, están viendo hacia la cruz. El cielo, la tierra, y debajo de la tierra está expectante lo que está pasando en esa cruz. Y vemos que realmente el Señor está a punto de experimentar no solamente una muerte de dolor, sino también experimentar la ira del Señor y experimentar la maldición de haber muerto en una cruz. Porque lo increíble del Señor Jesucristo es que Él obedece la ley aún
en contra de su propio beneficio. Porque cuando Él muere, y como dice la Escritura, maldito todo aquel que muera colgado de un madero, cuando Él obedece ese mandamiento de ir y morir en una cruz, obedece totalmente la ley, que aún así se hizo maldito para realmente pagar el precio de lo que el pecado y lo que la ira y la vindicación de la ira de Dios pedía. Así que, hermanos, vemos que realmente son momentos muy, muy dolorosos. También vemos, hermanos, que todos los discípulos del Señor Jesucristo, a excepción de las mujeres que estuvieron viendo la muerte del Señor y Juan, todos los demás quedaron totalmente devastados moralmente, devastados mentalmente, porque realmente ellos no entendían que Cristo tenía que morir. Así que todas las ovejas del Señor Jesucristo, los 12, fueron esparcidos y probablemente estuvieron escondidos durante todo el sábado. Todos los días estuvieron escondidos, temerosos, porque decían: ahora ya nos van a ir a matar a nosotros. Y tuvieron gran temor. Y vemos cómo la muerte está en ese momento que esperó durante siglos para poder tener la oportunidad de tratar de destruir a Dios, de tratar de derrocar y realmente poder echar mano de aquel que está sentado en el trono. Ese era el momento cúspide, porque si ellos lograban, si todo el reino de las tinieblas, el diablo con sus ángeles caídos, el pecado, la muerte, lograban realmente vencer en esa cruz a Cristo, el universo iba a ser de ellos. Así que esa tensa oscuridad no solo se trataba del drama de lo que sentía la creación al ver a su creador en ese estado, el ver los ángeles desde el cielo a su creador en ese momento a punto de dar su último aliento de vida, sino que también eran todos los enemigos del Señor ahí viendo, expectantes a ver que si realmente va a resistir, y hasta el último momento el diablo tentó al Señor: bájese, usted no va a poder. Y el Señor Jesucristo, en su increíble forma de ser como Dios puro y santo, esencialmente santo, realmente vence en esa cruz. Realmente cumplió absolutamente toda la ley en esa cruz. Y clamó a gran voz: Elí, Elí. Voy a usar un ejemplo, perdonen que use este ejemplo, pero es el ejemplo más sencillo que yo encontré para explicar y que yo podría entender lo que pasó. Pero aún así, creo que no le llegaríamos a entender lo que pasó en esa cruz. Yo no sé si, algunos de ustedes, antes había unas fabrillas de hace muchos años que eran las de Superman, las de Hanna-Barbera, las más viejas de todas, ¿verdad? Que era Superman con el trajecito así, parecido al traje azul, el traje clásico. Y esas fábulas eran muy, muy bonitas porque, eran muy sencillas, pero recuerdo que en una de esas fábulas había como un tren que se había descarrilado, ¿verdad? Y que si Superman no lograba detener el tren, ¿verdad?, iba a chocar con otro, y creo que iba a Luisa Lane ahí en el tren, ¿verdad? Entonces él la quería salvar, ¿verdad? Entonces, como que se había ido la corriente eléctrica y los trenes eran eléctricos, entonces los trenes iban a chocar, ¿verdad? Entonces Superman, para salvar, estaban los dos cables de alta tensión así, ¿verdad? Ahí tirados, unos cables así grandísimos, parecían de fibra óptica. Entonces Superman, para salvar, y la única forma de volver la corriente eléctrica era tomar los dos cables y ponerse él como el conductor. Entonces toma los dos cables y se agarra y se electrocuta él mismo, ¿verdad? Y él se toma, entonces usa su cuerpo como si fuera un bypass de corriente, y pasa y resiste toda la corriente y ya vuelve la luz.
y los dos trenes prenden, entonces pueden preparar los frenos y los dos trenes paran y ya, y él queda todo electrocutado y cae como muerto, ¿verdad? Bueno, hermanos, en la cruz Cristo hizo algo parecido, solo que a nivel universal. Él toma su cuerpo, el cuerpo que se mandó a hacer, como dice el Salmo, el cuerpo que Dios Padre le prepara a Cristo en el nacimiento virginal a través de la Virgen María. Ese cuerpo, y en esa cruz, cuando Él se vuelve maldición y el pecado dice, ahora sí voy a llegar y voy a destruir al Cordero de Dios, y en la muerte dijo, ahora sí voy a destruirlo. Jesucristo en ese cuerpo, cuando la ira de Dios es desatada sobre Él, destruye a sus enemigos, porque hace que la muerte y el pecado se destruyan a sí mismos. Llega el Señor y básicamente Él se electrocuta exactamente y se destruye, y en el cuerpo de Cristo se destruye todo eso. Llega y se destruye, y Cristo llega y rompe con todas las maldiciones que eran por causa del pecado, que causaban la muerte en este universo, y redime total y absolutamente toda la creación y vindica la ira de Dios. Entonces en esa cruz el Señor recibe el impacto de voltaje eléctrico más grande que podría resistir cualquier ser sobre la historia de la faz del universo. Así que nosotros no podemos entender, hermanos, el drama de la cruz. Es demasiado la ira que se desató sobre el Señor. El Señor era para que su cuerpo explotara, pero Él resistió y su espíritu lo resistió. Y eso es maravilloso, hermano, porque Él realmente puso el pecho para recibir todas las balas que nos tocaban a nosotros. Absolutamente todas las balas que nos tocaban a nosotros, el Señor las recibió. Amén. Muy bien. Ahora bien, volvemos a ver cómo vemos también cómo los fariseos en esa cruz, en su dureza de corazón, piden a un señal, piden que el Señor se baje. Pero como dijo el Señor, solo verían la señal del profeta Jonás. Esa generación perversa, dijo el Señor, solo verá la señal del profeta Jonás, que sería que así como Jonás estuvo en el vientre de la ballena durante 3 días, así el Hijo del Hombre estaría en las profundidades de la tierra durante 3 días después de morir. Y el Señor en ese momento estuvo ocupado arrebatándole las llaves al Hades, estuvo ocupado arrebatándole a la muerte su poder y teniendo la victoria sobre sus enemigos. Y dice la palabra que el infierno no lo pudo contener. Él era tan santo y bajó a los lugares más profundos del Seol, y aún así el universo, el mal y el pecado no pudieron contener a nuestro Señor Jesucristo. El sepulcro no lo pudo contener. No pudieron con la vida, no pudieron con el autor de la vida, aun cuando Él se entregó. No pudieron derrotarlo, hermanos. Lo quisieron hacer polvo, y Él del polvo se levanta, porque Él es el Cordero de Dios. Él verdaderamente es el Mesías, hermanos. Él venció a la muerte en su campo. Eso es lo increíble. El Señor venció a sus enemigos no en su campo, no como Dios Todopoderoso, lo venció en la debilidad. Y eso es más poderoso, porque es muy fácil cuando uno lucha en su campo, como cuando los equipos tienen partidos de fútbol en su cancha, es más fácil para ellos. Pero el Señor Jesucristo no usó su poder, no venció como Él podía vencer siendo el todopoderoso Dios, sino que vence en toda debilidad. Y eso es increíble, hermanos, porque venció al pecado y venció a la muerte, hermanos, en el campo de la muerte y en el campo del pecado, hermanos. Y gloria a Dios por eso.
Ahora bien, hermanos, volvemos al día 3. El Yorismon, como se dice en hebreo, que es el primer día de la semana, que sería hoy domingo, para nosotros. Ellas van a la tumba, después de que pasa el Shabbat, ¿verdad? Pasa el Shabbat y ellas van a ungir el cuerpo del Señor Jesucristo. Ellas van a ponerle ungüentos y a poder ungir al Señor Jesucristo después del Shabbat. Pero lo increíble, hermanos, es que los hechos nos muestran, como dice aquí, que baja un ángel poderoso y que realmente se le aparecen las mujeres y ellas son testigos presenciales de que Jesucristo resucita. Y hermanos, es que lo increíble de esto es esto: los judíos, en su afán de tratar de destruir la revuelta de Cristo, mandaron a pedirle a Herodes, a Pilatos, que por favor sellara la tumba del Señor, no fuera que se robaran el cuerpo, porque ellos estaban ceñidos, ¿verdad? Intensamente ceñidos en a borrar del planeta y del mapa la existencia de ese Cristo que les hizo la vida imposible. Así que ellos dijeron: no, nosotros tenemos que asegurarnos que esta secta se acabe aquí y que nunca más vuelva a salir nada sobre eso. Así que le piden al mismo Pilatos que vaya y selle la tumba, y sellan la tumba y ponen soldados romanos a proteger esa tumba. Así que el hecho de lo que pasa en ese momento de la resurrección, que aparece ese ángel y se le aparecen las mujeres, y no solo a las mujeres, sino a los soldados romanos que no tenían nada que ver, ellos ven el ángel y se quedan como muertos. Dice, y que el ángel levantó la piedra como si nada y se sentó en ella, con su rostro como de trueno, de relámpago, dice la palabra. Y todo eso fue presenciado por más de 6 personas. La ley nos dice que por 2 o 3 testigos es que usted puede dar una veracidad de que un hecho es verdaderamente veraz. Y aquí fueron más de 3 o 4 mujeres y más de 3 o 4 soldados que vieron eso. Y entonces esto es un hecho, hermanos, está registrado. Lo que dice aquí no es fantasía, es un hecho. Jesucristo resucitó, hermanos. Jesucristo resucitó y venció a la muerte. Y esa es nuestra victoria también, hermanos. Esa es nuestra esperanza, que Cristo resucitó. Y hermanos, esa es la importancia de entender todo este mensaje y los acontecimientos que pasaron, que es que realmente necesitamos entender y creer en la resurrección de los muertos, porque esa es una de las bases en la cual usted va a vencer sus pruebas. Hermano, solo los cristianos tienen esta esperanza. No hay una religión en el mundo que les ofrezca una esperanza verdadera de una vida eterna, de vencer a la muerte. Solamente en Cristo Jesús, el autor de la vida, que venció a la muerte, encontramos verdaderamente esperanza. Y realmente, hermanos, Él pagó el precio por nuestros pecados. Hermano, usted ha sido comprado con el precio más grande y Él venció en la cruz. Y hermanos, nosotros ahora estamos muertos al pecado, dice la palabra, mas vivos en Cristo Jesús. Esa es nuestra esperanza. El pecado no se enseñoreará de nosotros. Debemos creer, hermanos, que Jesucristo venció absolutamente todo, porque así fue, y nos ha dado esa victoria, y nos ha prometido coronas de vida eterna, y ese es nuestro galardón. No te fijes en los galardones de este mundo, el mundo materialista en el que vivimos, que 24 horas, 7 días a la semana tratan de bombardearte para que desvíes la mirada del Señor Jesucristo. Nada de eso va a compararse con Jesucristo. Hermanos, tenemos una esperanza, y esa esperanza es tan grande que realmente podemos vencer cualquier tentación. Esa esperanza es tan grande que realmente podemos
soportar las grandes tribulaciones que puedan venir por ser cristianos. Nosotros verdaderamente, algo que una de las cosas que realmente, hermanos, desatan la persecución, y eso hablaba con mi hermano Eduardo, que leíamos en un devocional, es que lo que realmente desata la persecución, hermanos, no es que usted sencillamente sea cristiano, porque la gente puede vivir con que usted sea cristiano, pero cuando usted predica el evangelio, usted se vuelve el enemigo del mundo. El diablo no quiere que usted predique al Cristo resucitado. A usted no lo van a echar en la cárcel por criticar ciertas ideologías, sino porque usted predica a Cristo, y porque lo predica resucitado y le da esperanza a la gente de salir del pecado. Porque de nada sirve condenar las cosas. Nuestro deber, hermanos, es dar las buenas nuevas de salvación, y nuestro deber es predicar a un Cristo resucitado, decirle al pecador: en Cristo hay vida eterna. Y así, hermanos, y así es donde empieza la verdadera persecución. Cuando usted predica el verdadero evangelio, cuando usted predica la esperanza, cuando usted predica que en Cristo hay salvación, al diablo no le gusta eso. Al diablo odia porque cuando usted predica el reino de los cielos se expande. Y no porque usted sea lo máximo, sino porque el poder de Dios reside en esta palabra, y el poder de la resurrección reside en que Cristo resucitó. No es un poder que nace de nosotros. Ciertamente el Señor nos permite santificarnos, pero cuando yo predico aquí, o cualquiera de los que predicamos aquí, no es por nuestras fuerzas, no es porque nosotros seamos los mejores teólogos o los más estudiados, es por pura gracia, porque esta palabra emana poder. De esto sale poder y luz. Esta palabra es vida, y es vida eterna. Creámosla, hermanos, y vivámosla, porque realmente Jesucristo resucitó, hermanos. Esta Biblia debemos aprender a valorarla como enseñan las Sagradas Escrituras. Debemos realmente valorar a aquel Cordero de Dios que venció. Amén. Muy bien. Vamos a leer Hebreos 12:2. Voy a leer para ustedes, para que entendamos la importancia, hermanos, de poner nuestra mirada en ese Cordero que venció en la cruz. Amén. Si alguno lo encuentra, me dice amén. Que me perdió el capítulo de Hebreos. Aquí está. Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Este capítulo nos enseña lo que Cristo hizo. Y es que, hermano, nosotros no tenemos excusa para no tener gozo. Y cuesta, les soy sincero, cuesta como cuando el mundo viene y bombardea. Pero cuando usted lee eso, usted se da cuenta, hermanos, es que no tenemos excusa para no tener gozo. Dice que Cristo, viendo el galardón, porque cuando él iba para la cruz, él estaba viendo el cielo abierto, así como Esteban. Cuando Esteban fue juzgado, dice: he aquí yo veo al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre en toda su gloria. Dice que el rostro de Esteban brilló como un ángel, y aún así lo martirizaron, pero él vio la gloria de Dios antes de morir. Entonces, cuando él iba a ir a ser apedreado, él dijo: estoy viendo al Señor, a mí ya no me importa nada, Señor, toma mi espíritu y perdona a Pablo y sálvalo. Básicamente eso fue lo que dijo Esteban. Y, hermanos, esa es nuestra esperanza. Un día, tal vez nosotros no tengamos el privilegio, pero tal vez nuestros hijos mueran como mártires. ¿Ustedes darían a sus hijos como mártires? Esa es la pregunta. Si nuestra esperanza es que ellos van a resucitar, ¿realmente nosotros estamos enseñándole a nuestros hijos a vivir un cristianismo en el cual un día tal vez den su vida como mártires? ¿Queremos tener hijos? ¿Queremos engendrar hijos que sirvan al Señor Jesucristo? ¿Saben? Abraham tiene algo, la fe que Dios le dio a Abraham es increíble, porque Abraham, cuando
va a sacrificar a Isaac. ¿Saben por qué Abraham? Creo que ya lo he dicho, pero ¿saben por qué Abraham iba a sacrificar a Isaac? Porque él pensaba que él era el Mesías. Él sabía que iba a venir un Mesías, porque el Señor en algún momento se lo habló cuando hablaba con él. Y cuando le pide a Isaac, dijo, bueno, entonces ya entendí el plan. Dios le dio un hijo a los 90 años, a Isaac, y ahora me lo está pidiendo porque él es el Mesías y él es el sacrificio para que toda la humanidad sea salva, y él en su piedad lo iba a hacer. Digo, y dice la palabra que él lo iba a hacer porque él sabía que Dios tenía el poder para resucitar a Isaac. Entonces él dijo, Señor, aquí se lo entrego y aquí va. Señor, en tus manos encomiendo a Isaac, resucítemelo, si tiene que morir por la humanidad. Y por eso lo hace el padre de la fe. Y le dijo, no, Isaac, Abraham, él no es el Mesías, el Mesías es mi hijo Jesucristo. Y le reveló al Señor Jesucristo, porque las Escrituras enseñan que Abraham se gozó de ver los días del Señor Jesucristo. Él vio la visión al futuro, el Señor se lo mostró, que iba a venir un cordero a morir en la cruz, y se gozó, y sabía que había un plan de redención, y entendió el plan. Por eso es que es el padre de la fe. Él entendía el plan de redención. Hermanos, la fe de Abraham. ¿Les entregaremos nuestros hijos al Señor Jesucristo para que les sirvan? ¿O queremos darle hijos al Señor para que les sirvan? Nosotros queremos servirle al Señor y estar dispuestos a morir como lo hizo por nosotros. ¿Estamos viendo el sumo galardón, que es la vida eterna, o pensamos en las cosas terrenales, hermanos? Hermanos, van a haber momentos de persecución, de aflicción. Vean el mundo está a punto de estar en una tercera guerra mundial, las tensiones, todo el mundo está vuelto loco. Yo imagino que todo el mundo anda en terapeutas, arrancándose el pelo, ¿verdad? Como locos ahí agarrándose por los milenarios y cosas tan efímeras, ¿verdad? Echándose en cara. Y ese es el mundo. Los poderosos no pueden ver al Mesías, pero a usted y a mí, el Señor en su divina providencia nos permite hoy estar aquí escuchando este mensaje para entender la esperanza de un Cristo resucitado. Nosotros no somos grandes personas, hermanos. Nosotros no somos de renombre, nuestros apellidos son los más comunes de este país, hermanos. No tenemos apellidos complejos, no tenemos, algunos de nosotros no tenemos, algunos no tenemos casas, no tenemos carros propios, como Abraham, que caminó en tiendas diciendo, el Señor le dijo, esta tierra va a ser suya, pero toda la vida de Abraham él caminó en tiendas, nunca se compró un lote para tener la casa, porque era un peregrino igual que nosotros. Hermanos, esta es nuestra esperanza. Nuestra esperanza es que Cristo resucitó, y un día vamos a resucitar con Él, como dice el Salmo 17:15, que dice que un día, voy a leérselos, perdón, dice el Salmo 17:15, vamos al Salmo 17:15 para ver cuál es nuestra esperanza, hermanos. Nuestra esperanza en el Señor, dice el salmista, Salmo 17:15. Me dicen amén, por favor, cuando lo tienen. Leo para ustedes, dice: en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Hermanos, vamos un día a despertar a la semejanza del Cordero de Dios. Lo veremos cara a cara y cantaremos con la dulzura, con un corazón sin heridas, con un corazón totalmente libre del pecado, hermanos. Hermanos, yo no sé si usted anhela realmente ser libre del pecado, realmente usted le incomoda como usted es, realmente usted está acostumbrado al pecado, o realmente usted dice, Señor, líbrame de este pecado. Hermanos, yo espero el día en que yo parta con el Señor y terminar la carrera y decir, Señor, terminé. Lamentablemente sé que no fue la mejor carrera. Yo sé que mi carrera no va a ser la mejor carrera de tus mejores siervos, pero que si termino una carrera aún dejando, como dice el dicho, los pelos en el alambre, pero si estoy allá en su presencia y Él me libra a lo que yo soy, gloria a Dios por eso, hermanos. Gloria a Dios, porque Él es bueno y Él resucitó y nos ha prometido este grande galardón.
Hermanos, así que realmente abracemos a la cruz. Abracemos a la cruz y abracemos esta esperanza. Vivamos este mundo, sí, hermanos. Gloria a Dios por todas las cosas que el Señor nos da, pero son efímeras. Son efímeras comparadas con la luz de aquel que venció en la cruz, el Cordero inmolado, el Cordero que durante toda la eternidad tendrá las marcas de sus heridas, porque es el precio de lo que pagó por nosotros y lo hará con amor. Hermano, como dice Apocalipsis, él llega a la presencia de Dios como el Cordero inmolado y dice que Él tiene las marcas. Él tiene las marcas y eternamente tendrá las marcas de la cruz. Hermano, y lo hizo porque nos ama. Nos amó y démosle la gloria a Dios por eso, hermano. Amén. Así que, hermanos, realmente entreguemos todo lo que nosotros somos. Entreguemos a los hijos que Dios nos ha dado. Entreguemos a los hijos que Dios nos va a dar a los que aún no han tenido hijos. Entreguemos los matrimonios a los que no están casados. Entreguemos al Señor. Los que quieren casarse, denle sus matrimonios al Señor. Los que quieren tener hijos, denle sus hijos al Señor antes de que nazcan, como lo hizo Ana con Samuel. Y Samuel sirvió como profeta delante de la presencia del Señor. Porque realmente, hermanos, lo único que vale la pena, y esta es nuestra esperanza, hermanos, es que Cristo resucitó de los muertos. Esa es nuestra esperanza. Un día los que han partido, seres que amamos, abuelos, hermanos, padres, etcétera, primos, los veremos allá y veremos al Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor Jesús. Amén. Vamos a orar y démosle la gloria al Señor. Bendito Dios, gracias por esta predicación, Señor. Oh Dios, ayúdanos a realmente poner nuestra mirada en Cristo, que es el autor y consumador de la fe. Mi Dios, Él resucitó de los muertos. Tú has resucitado, Señor Jesucristo. Oh Dios, yo te pido por este pueblo, Dios, bendícelo. Yo te pido que esta palabra, Señor, los aliente a seguir adelante, que esta palabra les dé fuerza para comprometerse aún más contigo, Señor, no con adorarte, con darte las gracias, Señor, que todo esto los haga a ellos reflexionar, Señor, y que realmente esto nos guíe, Señor Jesucristo, a ser más como el Señor Jesús, a humillarnos como el Señor lo hizo, a entregar lo que somos, Señor, como sacrificios vivos, como dice tu palabra, entregar nuestros cuerpos como sacrificios vivos en olor fragante al Señor. Oh Dios, y si algún día moriremos y tendremos el privilegio de la gracia de Dios de morir como mártires, Señor, oh Dios, danos la fuerza para hacerlo, como lo hiciste con Esteban y como lo hiciste con Pedro y Pablo y Felipe, que dice tu palabra que ellos fueron con gozo a la cruz, Señor, fueron crucificados por ti, fueron con gozo, y aún Felipe predicaba a sus verdugos, Dios. Lady Jane en Inglaterra predicaba a sus verdugos, Dios, cuando le iban a cortar la cabeza, Señor. Oh Dios, permítenos a nosotros algún día ser así, si está en tu santa voluntad, Dios, y que nunca neguemos la fe a pesar de las pruebas, Señor. Ayúdanos, Señor Jesucristo, y como dice Pedro, Señor, que aún nosotros no luchamos contra el pecado hasta la muerte, Señor, hasta la sangre, pero que si llega a pasar, Señor, oh Dios, tú nos des de la gracia para vencer, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano Frank.